Ahora sí, ya está grabando. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el tema de cómo el de Bankman, que si los que no saben quién es Bankman, es el dueño CEO de FTX, porque ustedes saben que él se llama Sam Bankman-Fried. Entonces, ustedes se recuerdan con esto del tema de Solén, que iba a haber una crisis de liquidación, de insolvencia por parte de Solén y la ballena que quería liquidar si el precio de Solana llegaba a $22. Y por suerte y afortunadamente no pasó, porque si sucedía, entonces eso iba a suponer una gran masacre total para Solana en cuestión de precios, ¿verdad? Y entonces estaba también la crisis de insolvencia con Celsius, hubo una crisis de insolvencia también con BlockFi, que es una compañía parecida a Celsius, podríamos decir competidor. Y entonces también hay otro fondo ahí de cobertura que no me recuerdo el nombre, creo que es asiático, que también fue salvado, rescatado por Sun, el de FTX. Entonces ahí vimos que Sun rescató a BlockFi y rescató también a ese fondo que no me recuerdo cómo se llama. De ahí entonces surge también lo que fue la comisionada de la FED, que es Heystelle Pierce, que le llaman la criptomamá, donde ella nos hacía la cuestión de que en este mercado realmente no deberían salvarse a nadie, porque la cuestión es que aquí debería sobrevivir lo que es el mercado libre, o sea, el que se tiene que caer, que se caiga y punto. Y eso entonces nos lleva a un tema que me encontré en Twitter navegando por ahí, parecido, bueno, algunos lo compararon con ese evento que sucedió en 1907, que se le conoce a sí mismo como el pánico financiero de 1907, y como un banquero también de aquel entonces salvó al mercado con una gran liquidez que él proveyó a las diferentes instituciones que se iban a colapsar. Entonces ahí estamos viendo una comparación entre el pasado y el ahora, el actual presente, de cómo los banqueros son los que siempre están salvando, o vamos a decir, crean los problemas para después traer las soluciones. Y cómo así los sucedáneos también continúan el legado con este señor que se llama precisamente Bankman. Yo siempre he creído que los nombres y los apellidos que uno tiene, o las celebridades o demás personas tienen, no son coincidencias, porque normalmente siempre indican lo que ellos son. Por ejemplo, ahí tenemos al gran, no sé, bueno, lo voy a mencionar, que importa que se joda YouTube, pero ahí tenemos a Bill Gates, el villano de las puertas en español, como le hemos apodado muchos. Y ahí está George Soros, que en el apellido tiene el nombre de oro, un señor que vale oro, por así decirlo. Y entonces ahora vemos lo que es el Rothschild, los escudos rojos, o los Rockefeller, la caída de las rocas, por así decirlo. Y tenemos ahora en esta ocasión lo que es Sam Bankman, el hombre banquero, que fue el que rescató o salvó al criptomercado estos días de la posible quiebra de insolvencia que iba a tener, porque si caía BlockFi, eso sí iba a traer bastantes repercusiones. Entonces, para no alargar más el asunto, vamos a pasar a comparar este hecho histórico, que como bien dije, se le conoció como el pánico financiero de 1907, y su otro nombre también alternativo es el pánico de los banqueros del 1907, y que esta fue una crisis financiera que tuvo lugar en los Estados Unidos cuando la bolsa de Nueva York cayó cerca de un 51% respecto a su máximo del año anterior. Ya ven, un 51%, y después dicen que el mercado cripto es volátil. El pánico se desencadenó durante un momento de recesión, cuando se produjeron varios episodios de desplome de bancos y de sociedades fiduciarias. El pánico se propagó por todo el país cuando numerosos bancos nacionales y locales, así como diversos y otros negocios, entraron en bancarrota. Como en la mayoría de sucesos económicos, las interpretaciones varían según la escuela de pensamiento. Para la mayoría de economistas, las causas del pánico incluyeron una retracción de la liquidez en el mercado por parte de varios bancos de Nueva York, una pérdida de confianza entre los depositantes exacerbada por la falta de regulación, oigan eso, falta de regulación, y la ausencia de un prestamista de última instancia. Esa falta de regulación lo podemos comparar ahora con el mercado cripto,
mercado naciente. Y miren que en 1907 era 6 años antes de la creación de la Fed, lo que quiere decir que ese sistema que estaban haciendo en ese momento también era un bebé, y por eso vemos como este gran apocalipsis que se creó de que cayó un 51%, porque cuando los mercados nacen, obviamente están muy verdes y necesitan madurez y liquidez, por lo que hay mucha volatilidad, y eso se compara con el mercado cripto, que todavía no hemos llegado a un punto de maduración donde para que Bitcoin caiga, vamos a decirlo, un 20, un 30% sea un evento muy extraño. Ya con el pasar de los años, tal vez algunos 10 años, delante de donde estamos ahora, probablemente ya sí, para que Bitcoin se mueva un 5% va a ser totalmente difícil. Para la Escuela Austriaca de Economía, la única causa fue la inflación estimulada por el secretario de Tesoro Leslie Shaw durante los pasados 2 años a la crisis. Shaw hizo que el Departamento de Tesoro funcionara como banco central, realizó compras en el mercado abierto durante los periodos de recesión y violó los estatutos de independencia del Tesoro al depositar fondos en grandes bancos nacionales de su cuerda. Algo parecido a lo que hizo Solén cuando se apoderó de la cuenta de la ballena esta para que no pudiera hacer sus cosas y liquidara su posición. La crisis se produjo después del fracaso en octubre de 1907 de un intento de acaparar el mercado con acciones de la United Copper Company, la compañía unida de cobre. Cuando esta oferta fracasó, los bancos que habían prestado dinero para la operación de acaparamiento quebraron, y todos sufrieron pérdidas que se propagaron a los bancos y sociedades fiduciarias afiliadas. Como resultado, una semana más tarde, la Knickerbocker Trust Company, el tercer fondo más grande de Nueva York, estaba en la ruina. Miren cómo cae un gigante, demasiado grande para caer, dicen, y caen así de fácil con tan solo un día, por así decirlo. Como dice el dicho ese, que tú duras un montón para construir tu confianza y solamente necesitas un día para perderla. El colapso del Knickerbocker acrecentó el temor en torno a los fondos de la ciudad, mientras que los bancos regionales retiraban sus reservas de los bancos de Nueva York. El pánico se extendió por todo el país cuando un vasto número de ahorristas retiraron sus depósitos de los bancos regionales. Ahora viene la parte interesante, que es cuando vienen los amigos de la democracia a salvar el mercado, como hizo Bankman estos días. El pánico podría haberse profundizado si no hubiera sido por la intervención de JP Morgan, un conocido para muchos, quien empeñó grandes sumas de su propio dinero y convenció a otros banqueros neoyorquinos para que hicieran lo mismo, apuntalando el sistema financiero. En esa época, los Estados Unidos no contaban con un banco central que pudiera inyectar liquidez al mercado. Así como en el mercado cripto no tenemos un banco central, pero que están llamando mucho a regulaciones y que haya una entidad que pueda velar por eso, que probablemente en unos años la tendremos. En noviembre, el contagio había terminado en su mayor parte, aunque surgió una posterior crisis cuando una gran compañía de corretaje prestó importantes cantidades de dinero usando las acciones de la Tennessee Coal, el carbón de Tennessee, de Iron and Railroad Company, que es la compañía de hierro y las rutas estas de trenes, y como garantía. El colapso del precio de las acciones de TCEI fue evitado por una adquisición de emergencia aprobada por el presidente antimonopolista Theodore Roosevelt. Al año siguiente, el senador Nelson Aldrich estableció y presidió una comisión para investigar la crisis y propuso soluciones para situaciones futuras. ¿Alguien quiere adivinar cuál es esa posible solución? Bueno, esa posible solución fue lo que llevó a la creación de la Reserva Federal. Y así, miren cómo, analizando este hecho histórico, cómo nosotros podemos ver ciertas situaciones que se están presentando precisamente este año, con la caída de lo que fue Luna, los problemas con las stablecoins como la de Terra, la de Waves, próximamente la de Tron va por ahí también. Ahora esta crisis de insolvencia con BlockFi, Celsius y todas estas compañías que están presentando estos problemas, y nosotros vemos ahí a personalidades como Janet Yellen, a Michael Saylor y a otros más llamando por regulaciones, que se regule el mercado, porque ustedes saben que mientras vamos ganando todos felices, pero cuando perdemos hay que llamar a que nos protejan. Así es como el dicho este de ganancias capitalistas y pérdidas socialistas.
Vamos a ver entonces un poquito de las condiciones económicas que llevaron a esa cuestión del 1907. Cuando el presidente Andrew Jackson permitió que la carta fianza del Second Bank of the United States expirara en 1836, los Estados Unidos no contaban con ningún tipo de banco central y la oferta monetaria en Nueva York fluctuaba de acuerdo con el ciclo agrícola anual del país. Cada otoño, el dinero salía de la ciudad cuando las cosechas eran compradas y en un esfuerzo por atraer nuevamente el dinero, se aumentaban las tasas de interés. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora también con la subida de intereses ahora en Estados Unidos? La última siendo el 0.75%. Entonces, los inversores extranjeros enviaban su dinero a Nueva York para aprovechar las altas tasas. En enero de 1906, el Dow Jones Industrial Average llegó a un máximo de 103 puntos. Imagínense. Y anda ahora como por los 30 y algo, o 27, por ahí no recuerdo en dónde anda. Y comenzó una modesta corrección. Miren cómo empezaron a subir altas tasas en ese tiempo y entonces empezó una corrección. Lo mismo que vamos a presentar ahora en los próximos meses, de caras al próximo año. La economía de Estados Unidos había estado particularmente inestable desde el terremoto de abril de 1906 que devastó a San Francisco, provocando un mayor flujo de dinero de Nueva York a San Francisco para ayudar a la reconstrucción. Otra disminución en la oferta de dinero se produjo a finales de 1906 cuando el Banco de Inglaterra incrementó sus tipos de interés y más fondos de los esperados permanecieron en Londres. Desde su pico alcanzado en enero, los precios de las acciones declinaron en un 18% en julio de 1906. Y miren, 18% para ese entonces era una masacre literal. Lo que vamos a ver nosotros en los próximos meses va a ser mucho peor de ahí, porque estamos en el fin de una era. El Acta Hepburn, que dio a la Interstate Commerce Commission la facultad de fijar tasas máximas de ferrocarril, se convirtió en ley en julio de 1906. Esta regulación depreció los valores del ferrocarril entre septiembre de 1906 y marzo de 1907. El mercado de valores cayó perdiendo el 7,7% de su capitalización. Miren eso también, ahí nosotros estamos viendo lo que podría ser una especie de disrupción de las cadenas de suministro. En ese entonces, que ustedes saben que eran ya con ferrocarriles y vamos a decirlo ya, herramientas más viejas, por así decirlo, vamos a decir más, ahora se me olvidó la palabra, pero más primitivas. Y nosotros ahora que tenemos barcos, internet y cosas así, vemos que la disrupción de las cadenas de suministro son más creativas, por así decirlo, y que necesitan un periodo mayor de reestructuración para poder romperlas con exactitud, ya que antes no había tal desarrollo como antes, era un poquito más fácil hacer que estas cosas se pudieran controlar y entonces así, tratando de controlarlas, cometían más errores, por lo que llevaban a estas precipitosas caídas, porque asimismo como era muy difícil controlar la economía por falta de recursos y de desarrollo, pues se encontraban más imprevistos de la cuenta. Entre el 9 y el 26 de marzo, las acciones cayeron otro 9,8%, colapso que es algunas veces denominado el pánico de hombre rico. La economía se mantuvo volátil durante todo el verano. Una serie de shocks golpearon el sistema y las acciones del Union Pacific, entre las acciones más comunes usadas como garantía, cayeron 50 puntos. Ese junio fracasó una oferta de bonos de la ciudad de Nueva York en julio. El mercado del cobre colapsó en agosto, la Standard Oil fue multada con 29 millones de dólares por violaciones de anticonfianza. Durante los primeros 9 meses de 1907, las acciones cayeron en un 24,4%. O sea, miren cómo se van repitiendo vamos a decir, cómo nosotros ya vamos a ir repitiendo esos patrones que ya se veían en tiempos pasados. Es como si, así como dijera la teoría de los ciclos del mercado, el que no estudia su historia está condenado a repetirla, porque precisamente es una de las narrativas que quiere el gran reseteo, que es que olvidemos la cultura y que olvidemos nuestra historia, porque así ellos pueden repetir este tipo de ambientaciones todas las veces que ellos requieran, y las personas obviamente nunca entenderían qué es lo que está pasando. El 27 de julio, el Commercial and Financial Chronicle señalaba que el mercado seguía inestable. Varios episodios de pánico bancario tuvieron lugar fuera de los Estados Unidos.
en 1907, en Egipto en abril y mayo, en Japón en mayo y junio, en Hamburgo y Chile a inicios de octubre. Chile también ya vemos cómo repite sus viejas costumbres. El otoño siempre era una época vulnerable para el sistema bancario, circunstancia combinada con un mercado de acciones movido, por lo que incluso un pequeño shock podía tener graves repercusiones. Oigan eso, hasta pequeños choques podían tener graves repercusiones. Como nosotros ya estamos en el fin de la era, ya literalmente cualquier pequeño shock también llevaría realmente a llevarnos a esa época donde deberíamos haber estado hace tiempo, cuando empezó ese gran desplome en 2008, que es cuando muchos reconocen que realmente murió la economía. Se salvó simplemente porque los banqueros fueron astutos con esto de la flexibilización cuantitativa, que fue la impresión de dinero que catapultó a la economía a una economía zombie. Por eso es que no se notaba mucho todo este tipo de temas que nosotros vemos ahora y que se ven como si estuvieran planeados, pero realmente ya desde ese momento ellos sabían qué hacer. Que de momento aquel fue cuando se creó Bitcoin, precisamente para crear una economía alternativa donde todos pudiéramos escapar y resguardarnos precisamente para el momento que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir a mayor profundidad el próximo año. Acaparamiento del cobre. El pánico de 1907 comenzó con un esquema de manipulación de acciones para acaparar el mercado del cobre unido, United Copper, la empresa, por parte de Fritz Augustus Heinze. Heinze había hecho una fortuna como magnate del cobre. En 1906 se mudó a la ciudad de Nueva York, donde formó una relación cercana con el famoso banquero de Wall Street, Charles Morse. Morse había copiado creo que sí, exitosamente el mercado del hielo en la ciudad de Nueva York, y junto con Heinze logró el control de muchos bancos, por lo menos 6 bancos de nivel nacional, 10 bancos de nivel estatal y 5 compañías fiduciarias y 4 aseguradoras. El hermano de Heinze, Otto, ideó el esquema para acaparar las acciones de la United Copper, creyendo que la familia Heinze ya controlaba la mayor parte de la compañía. Una cantidad significativa de las acciones de Heinze habían sido tomadas en préstamo y Otto creyó que muchas de ellas habían sido prestadas a inversionistas que esperaban que el precio de las acciones caería y que por tanto podrían recomprar las acciones prestadas más baratas, guardándose la diferencia, una técnica conocida como venta corta. Otto propuso un estrangulamiento de posiciones cortas en la cual los Heinze comprarían agresivamente tantas acciones como fuera posible y luego forzarían a los vendedores cortos a pagar por sus acciones prestadas. Este tipo de acciones que estamos comentando ahora es lo que básicamente hacen con las bolsas. Ellos son los que deciden cuándo sube o cuándo baja algo, porque precisamente ellos saben muy bien cómo manipular y tienen un montón de asesores que saben muy bien, porque obviamente tienen la experiencia, así como Otto y el tema de Heinze. Ellos vienen acaparando todo ese conocimiento de cómo saber mover el mercado y los precios. Por eso cuando empezamos este bear market, uno de esos indicadores era precisamente esta persona que fue Elon Musk, cuando empezó a decir que vendía y cosas así, y otros también magnates de gran prestigio. Cuando tú ves que ellos empiezan a decir que venden, es porque ellos ya saben qué es lo que hay detrás, porque ellos son precisamente los que son los participantes de las reglas de este juego. O sea, como yo les dije una vez, hace un tiempito, algunas semanas creo que fue, que tú no puedes ir en contra del desarrollador de un juego, porque él fue el que desarrolló el juego. O sea, que él va a tener todas las herramientas posibles para ganarte con un solo chasquido. Y entonces esto es lo mismo que hacen ellos. Ellos deciden cuándo bajan los mercados y cuándo suben. Por eso, por más que noticias positivas vengan y cosas así, si ellos deciden que el mercado tiene que seguir bajando, pues va a seguir bajando hasta que ya literalmente ellos se encuentren un punto aquí donde nos dicen que, por ejemplo, en el caso de Heinze,
llegaríamos a un punto, a un estrangulamiento de posiciones cortas en la cual los Heinze comprarían agresivamente. Entonces, cuando en el criptomercado veamos un punto así de suelo donde ya los participantes vean que deben comprar agresivamente, ahí es donde probablemente vayamos a volver a subir. Y miren aquí, para financiar este esquema, Otto Augustus y Charles Morse se reunieron con Charles Barney, presidente del tercer fondo fiduciario, que es la Knickerbocker Trust Company. Barney había proporcionado financiación para esquemas previos de Morse. Sin embargo, Morse advirtió a Otto que necesitaba mucho más dinero del que tenía y Barney declinó otorgar esa financiación. Miren cómo se van coludiendo ellos, o sea, son parte del teatro y ellos se dicen cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente hacer este tipo de cosas. Por eso es que vemos muchos problemas con esto de lo que son los insider tradings, y que obviamente como esta personaje famosa que es Nancy Pelosi, como fue supuestamente catalogada de que ella estaba haciendo insider trading, no le hicieron nada precisamente porque saben que ella es parte del juego. Otto decidió intentar el acaparamiento de todas maneras. El lunes 14 de octubre comenzó a comprar agresivamente acciones de United Copper, cuyo valor pasó en un día de $39 a $59 por acción. El martes convocó a los vendedores a corto plazo a devolver las acciones prestadas. El precio por acción se incrementó a casi $60, pero los vendedores a corto son capaces de encontrar muchas acciones de United Copper de otras fuentes fuera de los Heinze. Otto había interpretado mal el mercado y el precio de las acciones de United Copper empezó a colapsarse. Miren ahí como a pesar de que ellos planean muy bien las cosas, pero les salen cosas de imprevisto que no tenían precisamente en los papeles. Cuando eso sucede, pues las cosas van mal y los que pagan somos al final nosotros. La acción cayó a $30 el martes y cayó a 10 para el miércoles. ¡Wow! ¡Qué caída! Imagínense, y así dicen que el mercado cripto es volátil. Otto Heinze estaba arruinado. Las acciones de United Copper fueron comercializadas fuera de la bolsa de Nueva York. Literalmente en un mercado al aire libre, en la acera, al aire libre le podríamos decir al criptomercado también. Este mercado secundario se convertiría más tarde en el American Stock Exchange. Tras el colapso de Wall Street Journal, informó que nunca ha habido tales escenas salvajes en la acera o al aire libre, por lo que dicen los veteranos más antiguos del mercado exterior. Propagación del contagio. El fracaso en el acaparamiento dejó a Otto incapaz de cumplir con sus obligaciones y mandó a la casa de carretaje Gross & Cleaver a la bancarrota. El jueves 17 de octubre, la Bolsa de Nueva York suspendió los privilegios de intercambio de Otto. Como resultado del colapso de United Copper, la caja de ahorros de Butte, Montana, propiedad de Augustus Heinze, anunció su insolvencia. El Banco de Montana había mantenido las acciones de United Copper como garantía contra algunos de sus préstamos y había sido sucursal del Mercantile National Bank en la ciudad de Nueva York, del cual Augustus Heinze era entonces presidente. La asociación de Heinze con la insolvente caja de ahorros fue demasiado para que la Junta Mercantil lo aceptara. Si bien fue forzado a renunciar antes del mediodía, para entonces fue demasiado tarde. Cuando las noticias del colapso se propagaron, los depositantes se agolparon en masa para retirar su dinero del Mercantile National Bank. El Mercantile tenía capital suficiente para soportar algunos días de retiros, pero los depositantes comenzaron a retirar efectivo de los bancos del socio de los Heinze, Charles W. Morse. Eso básicamente lo estábamos viendo con Celsius, que cuando ya Celsius estaba dando las señales, ahí todo el mundo quería empezar a correr, porque ya cuando the shit hits the fan, es que todo el mundo empieza a reaccionar, y ahí es cuando se producen estos problemas de insolvencia. Tuvieron lugar retiradas masivas en el Banco Nacional de Norteamérica de Morse y en el New Amsterdam National. Temeroso de las repercusiones en el sistema financiero que tendrían las malas reputaciones de Augustus Heinze y Morse, podríamos catalogarlos a ellos como Dupont y los demás desde ese entonces. La Casa de Compensaciones de Nueva York, un consorcio de bancos de la ciudad, forzó a Morse y a Heinze a renunciar a todos sus intereses financieros. Para el fin de semana posterior, el acaparamiento fallido no se había declarado todavía un pánico sistémico. Se retiraron fondos de los bancos asociados a Heinze solo para ser depositados en otros bancos en la ciudad. Y ahí vean cómo fue este gran apocalipsis de ese momento, chicos.
para que vean que dicen que el mercado cripto es volátil, pero el stock exchange tampoco es muy diferente, sobre todo en ese mercado que estaban haciendo en ese 1900, bueno, vamos a decir en la década 1910 a 1920, que ya es la creación de la Fed. Entonces, aquí voy a dejar de grabar para que entonces hablemos un poquito aquí en el grupo de Cyphers World.